Llegamos al final de una semana positiva para los bonos soberanos, en medio de un mayor optimismo respecto a las negociaciones de la deuda. La presentación de una propuesta conjunta de los acreedores achicó las distancias con el gobierno y eso mejoró el sentimiento del mercado local en las últimas ruedas. Entendiendo que la diferencia, al menos financiera, entre las partes es mínima, los inversores ven más probable un acuerdo total, y esto se vio reflejado en la suba de entre el 2 y 3% en promedio de los títulos en dólares. Se estima que Guzmán continúa analizando las condiciones legales en relación a las garantías que desde los grupos de acreedores exigen, aunque sin intención todavía de salvar la diferencia financiera de $3 que distancian a las partes del acuerdo. En este contexto, el riesgo país retrocedió cerca del 3% para ubicarse en torno a los 2.220 puntos, es decir, el menor nivel de los últimos 3 meses. Mientras tanto, los números positivos dentro de la curva se mantuvieron a lo largo de toda la semana, acumulando una suba del 8 y 9% en lo que va del mes. Es más, las mejoras se dieron a lo largo de toda la curva, tanto para los títulos de ley local como de legislación extranjera. En el balance semanal podemos destacar entre los bonos de menor duration la suba del A21 en más del 5%, mientras que en los bonos más largos el bono centenario aumentó cerca del 5,2%. En el tramo medio de la curva, las subas en cambio fueron del 2% en promedio. En este marco, el nivel de paridades vuelve a los máximos del corto del 44-45% en promedio, mejorando algunos puntos con respecto al 42 y 43% que veíamos en el comienzo de la semana. En el análisis de la deuda en pesos, la estrategia oficial para normalizar la curva continúa mostrando buenos resultados. El alto porcentaje de rollover e incluso el financiamiento neto al cual accedió el gobierno le permitió ir eliminando la presión monetaria por este lado y mantener este tratamiento amigable de la deuda. En este marco, los bonos por ser reflejan la mejor performance en lo que va del año. Esta semana, puntualmente, los títulos avanzaron cerca del 1,5 y 2% en promedio, con subas asentadas en la parte media larga de la curva SER. Para tener como referencia, el TC23 y el TX24 aumentaron por arriba del 3%. En lo que va de julio, en tanto, los bonos dentro de la curva SER acumulan una mejora del 6 y 7% en promedio. Pasando al mercado de cambios, el dólar mayorista continúa operando alineado siempre con el valor fijado por la autoridad monetaria. En otra semana, con un volumen de negocios muy acotado de apenas unos $180 millones promedio diario y con una demanda más activa, el Banco Central fue alternando entre compras y ventas de hasta $25 millones en un día. Se estima que cerró la semana con un saldo neto positivo cercano a los $16.000 millones. En este marco, el billete cerró en los 71 pesos con 90 centavos tras sumar unos 6 centavos con respecto al cierre de ayer y unos 45 centavos en la semana. De esta manera mantiene las correcciones diarias avaladas por el central, a través de las cuales acumuló menos de 2 pesos en lo que va del mes, quedando muy por detrás del ritmo de devaluación del resto de las monedas de la región. Mientras tanto, los dólares financieros fueron cayendo en la semana para retomar el alza este viernes y limitar esta caída. En concreto, el contado y el MEP retrocedieron apenas 0,2 y 0,6% hacia los 117 y 114 pesos respectivamente. Así, el diferencial con respecto al dólar oficial se mantiene en niveles cercanos al 64 y 62%. Es importante señalar que con las últimas regulaciones del central, sumado a la fuerte actividad monetaria expansiva, que no deja de presionar sobre el nivel de tipo de cambio. De hecho, y para tener como referencia, el blue se mantiene firme en su cuarta rueda al alza y alcanzando los 139 pesos, lleva la brecha a niveles del 93 y 90%. Dentro del plano de la renta variable, el Merval acumula una suba del 6,6% en la semana para cerrar cerca de los 48.500, 48.600 puntos. De todas maneras, la tendencia se dio en un marco de alta volatilidad con papeles muy sensibles a las novedades de la deuda y sin dejar de lado la sensibilidad que observamos en el resto de las bolsas del mundo. En el mes, el índice acumula una suba del 25%, siempre medido en pesos. Dentro del panel líder, el sector bancario mostró mejores rendimientos y viene recuperándose de los mínimos del corto, ante especulaciones de un acuerdo con los acreedores y mejores perspectivas en este sentido. Entre ellas destacamos las mejoras de Galicia, de Superville y de Banco Francés entre un 10 y 8%. Medido en dólares y con la baja del contado, el índice cerró el día cerca de los 413 puntos, es decir, mejorando un 3,3% en la semana. Mientras tanto, los ADRs argentinos operaron con una tendencia positiva, cerrando con una mejora del 6 y 7% en promedio, dentro del cual destacamos los papeles del sector bancario, como Banco Francés, Galicia, Macro y Superville, con subas entre un 10 y 9%. Para terminar con el plano local, pasamos a los datos económicos de la semana. Con la cuarentena, la crisis económica se profundiza y esto se vio reflejado en una nueva y fuerte contracción de la actividad económica durante el mes de mayo. En concreto, el EMAE registró una baja del 20% interanual en dicho mes. Vale destacar que la reincorporación de algunas actividades permitió que la cifra fuera levemente menor a la caída del 26,4% interanual que se alcanzó en abril ante el derrumbe de la economía en el primer mes de aislamiento total.
Por otro lado, se conoció que el sector público nacional registró en junio un resultado primario y financiero deficitario. En este sentido, los ingresos totales registraron una suba de apenas 7,8% interanual, mientras que el gasto primario ascendió más del 73% interanual. Las perspectivas macro en este contexto se complican con un programa económico inexistente y a medida que se siga profundizando el déficit financiado con emisión, la necesidad de un ajuste para volver al equilibrio no dejará de presionar en el mercado. En el frente internacional terminamos una semana volátil para los mercados, con renovadas tensiones entre Estados Unidos y China, junto a una peor performance de las acciones del sector tecnológico. En lo geopolítico, el Departamento de Estado norteamericano ordenó a China que cerrara su consulado en Houston, a lo que el país asiático no tardó en responder, impactando el sentimiento en el mercado. En el balance semanal, los índices de Wall Street cerraron con una baja de entre un 0,5 y 1%. En Europa, la firma de un acuerdo histórico en torno a un plan de estímulos masivo para impulsar la actividad económica mejoró las perspectivas del mercado, si bien dudas sobran sobre qué tan efectivo pueda llegar a ser. En este marco, la tendencia fue mixta, con subas de hasta un 1,1% y bajas de no más del 0,5%. Vale destacar que por momentos vimos alguna recuperación en los precios, impulsada por las noticias de una posible vacuna y en medio de la negociación de un nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos. De todas maneras, el ritmo de la recuperación económica es todavía incierto y esto empuja a los activos de menor riesgo. El oro sumó 5% en la semana, alcanzando máximos históricos, mientras que la tasa de los bonos norteamericanos a largo plazo se mantiene en niveles del 0,59%. Con una tendencia similar, los rendimientos de los bonos europeos retrocedieron entre 4 puntos y 5 puntos básicos en promedio. En lo económico, los indicadores de PMI llegaron este viernes apuntando a una recuperación de los mercados desarrollados. Para la zona euro, el dato fue positivo, situándonos ya dentro del terreno de expansión, pero las cifras no fueron tan favorables en el país del norte. En el último caso, el número pasó del 47,9 en junio a 50 en julio, que si bien mejoró, lo hizo a un ritmo menor quizás al que se esperaba. Además, el dato se suma a las señales de un mercado laboral estancado, con solicitudes semanales de desempleo que aumentaron por primera vez en los últimos 4 meses. En este contexto, el dólar sigue debilitándose, con el índice retrocediendo casi un 2% en la semana. Por otro lado, el euro se aprecia 1,9%, ubicándose en zona de máximos, y la libra sigue la misma tendencia con una suba del 1,7%. Hacia adelante, el foco en lo local seguirá estando en la intención del gobierno y de los acreedores de acercar las posiciones, por lo que no se descarta mayor volatilidad en los precios. Si bien el mercado pareciera apostar a un acuerdo total, faltan definiciones concretas del gobierno para eliminar al menos las diferencias legales. En lo económico, con una macro muy deteriorada, nos mantenemos atentos a las acciones del gobierno y las autoridades monetarias. En lo externo, seguiremos monitoreando la reacción del mercado a cualquier tensión que pueda resurgir entre Estados Unidos y China. Al mismo tiempo, Amazon, Google y Facebook presentarán sus balances para el segundo trimestre, que junto con los datos económicos de la semana serán un buen termómetro del ritmo de recuperación económica. Respecto a esto último, contaremos con los datos de consumo y de gasto del segundo trimestre y algunos indicadores de confianza económica. Todo esto mientras esperamos la reunión de política monetaria de la Fed, que comenzará el miércoles de la semana que viene.